Durante décadas, George Clooney fue el George Clooney. El soltero de oro de Hollywood, el hombre que juró no volverse a casar jamás. Tras su dolorosa y breve unión con la actriz Talia Balsam a principios de los años 80. Bromeaba sobre ello en las entrevistas, reconociendo que no sabía muy bien el matrimonio, mientras sus amigos se casaban. La vida de Clooney era el plató de una película. Causas políticas y risas altas. Horas de la noche. Ante el mundo, parecía estar más que satisfecho con su Independence. Pero en lo privado siempre había una soledad callada de esas que la fama nunca se cura. El año 2013. Varió. En una tranquila tarde de verano en su villa del lago, como un amigo común les presentó a alguien ajeno a su mundo. Amal Alamuddin. Una abogada de derechos brillante. Humana graduada de Oxford y la New York University. No se dejó seducir por Hollywood, ni quería ser famoso. Al entrar en su casa, George dijo más tarde que fue como si algo hubiera cambiado. Todo era diferente en todas las sentidos. Su romance fue pronto. Clooney se encontraba en abril de 2014. En cuclillas en su cocina, esperando. Nervioso a que ella abriera un cajón donde había ocultado el anillo. Casi se lo pierde. La propuesta se alargó entre risas incómodas, grandes silencios, y su última súplica. Yo tengo 52 años y ya me va a fallar la rodilla. Amal dijo que sí. En septiembre de aquel. Se casaron en Venecia, Italia, el año siguiente. Rodeados de amigos, cámaras y un mundo que pensaba que era el fin de un cuento de hadas. Por un tiempo lo fue. Clooney dejó de ser un bebedor nocturno y pasó a ser hombre de familia. Cuando sus mellizos, ella y Alexander, nacieron en 2017, lo que él consideró como el momento más importante de su vida. La pareja levantó una casa fundó la Fundación Clooney Provenza para la justicia y se transformó en un símbolo de la mezcla del intelecto con el glamour. Ella defendió casos ante la ONU Unidas y la Corte Penal Internacional. Dirigió y actuó en películas con mucho contenido social. Parecían de hierro. La imagen de la armonía y la colaboración. Pero comienzan a aparecer las grietas, la distancia, la presión del trabajo y la tensión de la emoción. Para el año 2025. Los Clooney llevaban ya una década más married. Toda una vida en el sentido de Hollywood. Al público seguían siendo perfect. Sonriendo en las alfombras rojas. Creando gemelos y saliendo de la mano. En acontecimientos internacionales. Pero lejos de los flashes, sus vidas se separaron en direcciones opuestas. Amal había conseguido un puesto muy importante de profesora de la Universidad de Oxford, mientras George se arreglaba para su debut tan esperado en Broadway, con la película Good Night and Good Luck. Por primera vez en años no estaban solamente que distanciaron emocionalmente. No eran habitantes de continentes diferentes. Fuentes cercanas a la pareja declararon a Radar Online que esta no era la típica separación de dos profesionales ocupados. Fue una separación como otra cualquiera. Honda, un sutil examen, aunque ninguno de los dos quería decirlo claramente. Amal y los niños quedaron en Inglaterra, rodeados de su entorno académico. George, por su cuenta, pasaba largas. A veces probando en Nueva York durante noches. Solo en su apartamento tras la función, tomando algo que juraba haber bebido. Dejado desde hace años. No ha sido cosa fácil. Tan lejos el uno del otro, dijo una fuente. Se han ido alejando, no. Simplemente distanciándose, peleando.
Una vez Clooney había dicho que él y Amal no se peleaban nunca. De hecho, en una entrevista para CBS Mornings en abril de 2025 sonrió e hizo hincapié. Por lo que no hemos encontrado nada todavía para discutir. Son como un matrimonio, un sueño. Sin tensiones perfecto. Pero los expertos en relaciones alertaron más tarde que tal consonancia podría encubrir algo peligroso. El silencio. Cuando las parejas evitan el conflicto, frecuentemente suprimen el dolor, el desengaño y el cansancio. Sonríen para esconderlo. Hasta que un día no queda nada más que hablar. La vida de Amal en Oxford era llena de propósitos, casos, estudiantes y clases en La Haya. George la admiraba, pero su admiración, a veces acompañada de un pinchazo de culpabilidad. Le contó al New York Times que, cuando se conocieron nunca se imaginó que podría tener una oportunidad. Ella tenía 17 años menor, ya tenía brillante y todo lo que necesitaba. Esa encantadora diferencia antes, había empezado a sentir como un hueco. Él tenía 64 años, ella 47. Y sus vidas se desarrollaban a ritmos distintos, la recaída. Una noche que lo cambió todo. No hubo gritos en el punto de quiebre. Ni traiciones ni nada. Una llegó en forma de una sola noche. Que empezó con aplausos y acabó con penitencia. George Clooney, junio de 2025. Fue presentado con Amal en los premios Tony en NNI. A todos los presentes, la pareja se veía impecable. Elegante, en perfecta sintonía y resplandeciente bajo los focos. Pero a medida que avanzaba la noche, la línea entre la fiesta y la evasión se empezó a borrar. Después de años de autocontrol, George decidió pagar toda su abstinencia en una noche. More tarde reconoció en la revista Esquire que se fue de la fiesta como un borracho de instituto. Al otro día se sentía mal y avergonzado, pero intentó quitarle importancia con humor. Al público en general le pareció una cosa encantadora la historia, pero a Amal no le importaba nada eso. Según las personas amigas que habló con Radar Online, estaba furiosa. Para ella no era una sola noche de tragos, sino de lo que era un símbolo. Según una fuente cercana, ella tenía una gran admiración por el esfuerzo que hacía por mantenerse serio, pero oírle fanfarronear de emborracharse hasta no saber lo que se hace. Conocimiento la inquietaba profundamente. Para Amal era un doloroso recordatorio del hombre que era George. La actor joven que una vez llegó a los sets de rodaje con resaca y se tomaba los excesos leves. Se había prendido de amor. De la versión de él que había sobrepasado. Esa etapa que había pasado a ser esposo, padre y compañero, en quien podía confiará. Al intentar restarle a George importancia al incidente, Amal puso un borde. Le ha dicho a George que no es dispuesta a ignorar su problema. Con la bebida, agregó la fuente. Esas palabras le habían herido profundamente. Para un hombre que se vanagloriaba de su autocontrol, ser encarado por su mujer. La mujer es que una vez llamó su ancla, lo obligó a hacer frente a algo que da terror. Perdía el control. Sus compañeros dijeron que las semanas siguientes fueron tensas, silenciosas. Se fueron a su finca de $8.300.000 en la Provence. Los olivos, la viña, el silencio. Se suponía que allí encontraría su santuario. Pero esta quietud no hizo sino aumentar la distancia entre ambas. Amal pasaba las mañanas trabajando en distancia en el caso de los tribunales.
George caminaba por los jardines, ensayando los diálogos de su obra de La Avenida del Teatro. Durante la cena la conversación fue amable, pero sin profundidad. De acuerdo con, dijo un amigo de la familia. Ella no cree que las salidas desenfrenadas nocturnas sean encantadoras o divertidas. Tiene una carrera y 2 hijos pequeños. Requiere y un sentido del orden muy fuerte, que no siempre comparte George. No quiere que un comportamiento irresponsable perturbe su vida familiar. Separación de prueba y la fachada de perfección. En marzo del 2025. Los rumores corrían más rápido que lo que cada uno de ellos podía contenerlos. Según amigos cercanos a la Radar Online, la pareja susurraba que George y Amal estaban viviendo lo que ellos denominaban una separación de prueba. Amal se quedó, llevado sus gemelos a Inglaterra, en la que daba clases en Oxford. George, por su parte, se quedó en Nueva York persiguiendo un sueño que le era una compañera de muchos años. Su debut en Broadway. Por fuera no parecía que hubiera problemas. George habló con orgullo del trabajo de Amal. Les decía a Amal, sus colegas, que lo apoyaban en sus compromisos teatrales. Pero a solas, el tiempo que pasaban juntos se volvía eterno. Trataban hablar todos los días por FaceTime para acortar la distancia con pequeños momentos. Los dibujos de ella, la risa de Alexander, los cuentos para dormir que le susurró a través de zonas horarias. Sin embargo, a medida que las semanas pasan, se convertía en meses, la distancia se volvió más que en cuerpo. Están acostumbrados a estar separados unos de otros. Días, comentó una fuente cercana. Pero esto es otra cosa. De maneras los está poniendo a prueba que nunca se imaginaron. La agenda de Amal en Oxford era inexorable. En medio de la enseñanza del derecho y la gestión de casos internacionales de gran repercusión, estaban sus días llenos de responsabilidades. La vida de George en Broadway era todo un contra. Ensayos largos, funciones nocturnas, y el silencio solitario que sigue los aplausos vivían en mundos paralelos. Los dos decían razón. Los dos solo trataban de cumplir su propósito, pero el amor, aunque el más fuerte, puede debilitarse cuando está sometido a una presión excesiva entre 2 deseos. Los tabloides no tuvieron piedad. Los periódicos anunciaban a gritos una creciente tensión, distancia y rumores de separación. Pero lo que realizó que la historia fuera tan creíble fue que ninguno de los dos la negó y guardar simplemente un silencio irónico que era muy revelador. Los amigos de Amal comentaron que consideraba que ese tiempo aparte era un momento de reflexión necesario. En cambio, George lo veía como un exilio. Extrañaba el bullicio conocido, según reveló una persona cercana. Extrañaba escuchar a Amal en la cocina, a los niños corriendo por la casa. Para él, no era libertad Nueva York. Era una oportunidad disfrazada de soledad. Y con todo, cuando las especulaciones llegaron a su punto máximo, surgieron en el Festival Internacional de Cine de Venecia, agosto de 2025, caminando del brazo, sonriendo como si nada hubiera ocurrido. El pasado. Los fogonazos de las cámaras. La multitud iluminaba el cielo. Aclamaba. Y por un momento la ilusión de la perfección volvió. George contemplaba a Amal radiante. Imperturbable. Era la cara que todos querían mirar. Los Clooney. Intocables de nuevo. Pero después de esa aparentando calma, persistían las dudas.
Estaban haciendo como si sabían bien hacer o realmente intentaban vernos de nuevo. Como susurró un amigo, ambos son expertos en cuidar su mundo. Aislado en privado, pero algunas veces lo que parece paz no es otra cosa que una tristeza muda. Palabras de Amal. La confesión de George. La revista Glamour publicó la entrevista de Amal Clooney en otoño de. Para 2025 su intención era festejar su amistad con la maquillista Charlotte Tilbury, pero lo que en realidad llamó las palabras inusuales fueron atención que dedicó a su marido. Era la primera vez en meses que Amal hablaba en público de George y lo que dijo. Más de lo que ninguna reveló. Declaración podría haberlo hecho. Tengo una pareja muy apoyadora en todo cuanto hago. Le dijo la entrevistadora, viendo entrar y salir a George. La habitación en la conversación. Cuando me hice madre fue él. Lo primero que me tienes que decir es dar ese speech to the Security Council. Yo cuido de los niños. Do it. Esas son las palabras que me vienen a la mente cuando pienso en ti. Las palabras parecieron acallar los rumores que los habían perseguido todo el tiempo. El año. Sin embargo, el dolor que se ocultaba detrás de la belleza de ellas era innegable. Sonaba agradecida, pero también cansada. Como alguien que se acuerda tiempos mejores en vez de vivirlos. George, para oír esos comentarios, fue de agridulce sabor. Siempre había admirado el brillo de Amal, con su compasión, con su valentía en los tribunales. Sin embargo, esas mismas características le recordaban a veces lo que estaba perdiendo el sentimiento de ser su igual. A sus amigos les confesó en privado que la fama y el glamour que la gente envidiaba lo que se habían convertido en una carga. Nunca quise amar y ser noticia, le dijo a un ex colaborador. Solo quería ser marido. Cuando Jorge por fin rompió ese mismo su silencio. Año no salió un comunicado de prensa. Ni una sola negación cuidadosamente escrita. Habló en voz baja, en una entrevista que concediera pocos esperaban. Cuando se le pregunta si son ciertos los rumores de separación, guardó silencio unos segundos antes de contestar. Sabes, dijo en voz baja. El matrimonio no es para quedarse. Igual. Es resistir cuando todo a tu alrededor cambia y cuando tú también cambias. Cambiaste. No lo confirmó, el divorcio. Pero tampoco lo negó. Por el contrario. Describió la sensación de perder la conexión, incluso compartiendo una misma casa. A veces lo reconoció. One can sit in front of the person amada y sentirse a kilómetros de distancia.